que generalmente utilizamos solamente para explicar lo que usted va a desarrollar en laboratorio. Ok, aquí lo tengo, así que procedo a compartir con ustedes en este momento. Ok. Y aquí está, ¿no? El laboratorio que vamos a desarrollar es para afianzar lo que hemos estado viendo a nivel teórico. Entonces, aquí vamos a tomar un polígono cerrado y vamos a estar midiendo su azimut, sus ángulos internos y su distancia. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a calcular un azimut. Con ese azimut va a calcular los demás azimut, ¿sí? Y cuando ya tiene todas las distancias y tiene los azimut, usted procede a calcular las proyecciones tanto en X como en Y. Recuerden que les decía que es más fácil, si podemos decirlo así, calcular las proyecciones con los azimut, porque cuando usted introduce el ángulo, automáticamente él te va a dar el signo, si es en X o si es en Y. Él te va a dar el signo de la proyección. Aspecto que acá, como lo estábamos haciendo por el rumbo, usted tenía que verificar si era sur, si era norte o si era este u oeste para colocarle los signos ya sea a las proyecciones norte o proyecciones sur. Aquí entonces, pero otra cosa, si tiene mucha duda, como ya tienes todos los azimut calculados, entonces lo convierte a rumbo. También si usted puede, lo puede trabajar de esa manera. Bien. ¿Cuál va a ser el procedimiento? El procedimiento va a ser lo siguiente. Recuerde que hemos mencionado que estos laboratorios usted lo puede hacer hasta en grupos de 3, siempre y cuando todos suban en su sitio donde aparece el laboratorio el informe. No es que uno del grupo lo va, no, todos tienen que subirlo cada uno en su propio sitio. Bien, ustedes van a seleccionar el sitio de trabajo, van a ubicar 4 estacas o más, ¿sí? Con los puntos que van a ser su poligonal cerrada, ¿sí? Entonces, luego usted va a usar un hilo, como ya hemos dicho, para simular los límites del polígono, para que usted lo pueda apreciar de una mejor manera. Es lo recomendable, ¿no? Bien, lo otro, luego entonces usted se va a colocar en su primer vértice. ¿En cuál vértice? El que usted va a llamar A. Entonces usted se va a ubicar allí en el vértice A y va a tomar su celular, o si tiene brújula mejor, y la brújula, y va a colocar el celular de tal manera que la aguja de la brújula coincida con el N de norte. O sea, tanto la flechita, o sea que va a aparecer en su pantalla digital de su brújula 0 grado. Cuando aparece 0 grado en esa dirección que está apuntando esa flechita, usted va a tomar una estaca y va a colocar una marca allí. ¿Sí? Entonces, ¿esa marca qué significa? Significa el norte magnético. Eso es lo que usted va a hacer. Con ayuda de la brújula se determina el norte magnético y para ello coloca una estaca. Luego, como ya tiene esa estaca que indica el norte magnético, del norte magnético usted va a medir un ángulo del norte magnético al vértice B. Recuerde que usted está parado en el vértice A. Significa que va a medir un ángulo del norte magnético al vértice A. ¿Cómo lo va a medir? Usted lo va a medir utilizando la ecuación que se utilizó en el laboratorio número 2, que dice que el seno del medio ángulo es igual a la distancia AB dividida entre 2 por la distancia de los lados, ¿sí? Entonces usted va a utilizar esa fórmula para encontrar el ángulo. Expliquemos cómo. Bien, entonces usted lo que va a hacer, y imaginémonos aquí, que se nos da esta situación para leer los ángulos. Voy a explicar esto porque se nos pueden dar dos situaciones usando el método. Para usar el método del seno del medio ángulo, que es igual a la distancia AB dividida entre 2 veces por los lados, vamos a suponer esta primera figura, que creo que la están observando, ¿sí? Esta primera figura que ustedes están observando, tiene este ángulo interno que está aquí. Entonces, para medir este ángulo interno, voy a explicar primero para cómo usted lee los ángulos internos, para explicar cómo usted va a leer el azimut en el punto A que estuve mencionando. Usted va a elegir
obviamente, algo para leer este ángulo que está aquí. Entonces, para leer este ángulo, va a usar la técnica del seno del medio ángulo, que se conoce como la técnica de la cuerda. Va a tomar y va a medir dos distancias iguales para ambos lados. Ahí. Tomamos de aquí hacia acá y medimos una distancia que usted puede llamar 5, puede llamar 3 metros, puede llamar 10 metros. Bueno, usted le pone 3 metros y le deja una marca aquí. Recuerde que tiene que estar en la alineación de los hilos que usted tiene. Viene acá y mide nuevamente la misma distancia que midió hacia acá, la mide hacia acá. Si fueron 3 metros aquí, mide 3 metros para acá y le coloca una marca allí, ¿sí? En la alineación. Ya eso ustedes lo hicieron en el laboratorio número 2. Luego que usted midió esas dos distancias, que son iguales, va a medir esta distancia que separa las dos marcas que usted colocó. Esa distancia se conoce como, le llamamos distancia de A a B. ¿Sí? Ya ahí usted termina. Ya encontró la fórmula para encontrar este ángulo interno y usa esta fórmula. Distancia AB, vamos a suponer que aquí le dio 15 metros, usted va a colocar aquí 15, dividida entre 2 por, ¿qué distancia usó aquí en L? 3 metros, entonces sería 2 por 3 metros, ¿correcto? Eso ustedes lo hicieron en el laboratorio número 2. Esta técnica van a tener que utilizarla para cada ángulo interno, para determinar cada ángulo interno. Si son 4, porque es de 4 lados mínimo, si quiere usted lo puede hacer de 5, entonces tiene que hacer este método en cada vértice. ¿Preguntas hasta el momento? Damas y caballeros, ¿preguntas? Cindy, ¿estamos claritos allí? Hasta el momento sí, profe. Listo. Bien, pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una situación cuando ustedes tengan algunos polígonos y dibujó alguno que va a tener un ángulo interno como el que está aquí, la figura número 2, esta. Si pueden observar este ángulo, recuerden que el ángulo Z y el ángulo alfa, estos dos ángulos sumados dan 360 grados porque dan la vuelta completa. Pero este ángulo Z es mayor. Cuando usamos la técnica del seno del medio ángulo, se recomienda que sean ángulos, oiga, que sean ángulos agudos. Pero bueno, en esta instancia que ya nosotros no tenemos no tenemos el teodolito, porque esto tendríamos que hacerlo con el teodolito, estamos recurriendo a la técnica del seno del medio ángulo. Lo que usted va a tener que decidir es medir o aplicar la técnica de la cuerda en el ángulo que sea menor. Pero recuerde que a nosotros nos interesa el ángulo interno. Pero en este caso el ángulo Z es el mayor de los dos, es mayor que el ángulo alfa. El ángulo alfa es un ángulo externo, no es interno. No nos interesa. Pero como es un ángulo que es menor que el ángulo Z, tenemos que aplicarle la técnica de la cuerda a ese ángulo. ¿Qué consiste la técnica de la cuerda? Ya dijimos, medimos estas dos en la alineación. Tomamos desde el vértice en el que estamos 3 metros para acá y el otro 3 metros para acá. Cuando tenemos eso, medimos, ya dijimos que es la misma distancia, medimos la separación de ellos dos. Y encontramos en este caso el ángulo alfa. ¿Por qué hacemos eso? Porque como nos recomienda que el método de la cuerda sea aplicable a ángulos más pequeños, entre Z y alfa el ángulo más pequeño es alfa. ¿Por qué lo estamos calculando él? Para obtener mayor nivel, si podemos decir, de precisión. Entonces, para encontrar Z, que es el que nos interesa, decimos 360 menos alfa. Y de esa manera encontramos alfa. Porque estamos garantizando, si podemos decir, ese garantizando entre comillas, que alfa se levantó con mayor nivel de precisión que Z. Porque Z es un ángulo mayor, o sea, es un ángulo, en este caso, obtuso, es un ángulo que supera los 180 grados, perdón, los 90 grados, e incluso aquí en la figura se ve que incluso los 180. Entonces, cuando a usted se le presente alguna situación, si analizamos esta figura que tenemos aquí, este es un ángulo que es agudo, este ángulo es más pequeño que el externo, este ángulo es más pequeño y este ángulo es pequeño. Significa que de esos 5 ángulos que había que medir, 4 sí lo podemos medir directamente con el método de la cuerda,
que es medir la distancia hacia un lado de 3 metros o 5, o hacia el otro igual, o sea, construir un triángulo isósceles, y luego separación entre ellos. Y aplicar el seno del medio ángulo y encontramos cuál es el valor. Entonces, la excepcionalidad o la recomendación que hacemos es cuando tenga un ángulo que supere, que sea mucho más grande dentro del polígono. Entonces, mida el que está fuera del polígono y después le aplica esta fórmula. Hecha esa aclaración por si se le presenta una situación similar. Jorge, ¿captó la idea? No sé. Usted me dirá. Jorge. Sí, profe. Sí, la capté. Ok, perfecto. Bien, vamos entonces al laboratorio donde habíamos quedado en el primer punto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer, aquí está en este polígono que te explico. Nos vamos a ubicar, ¿no? Colocamos las estacas de manera aleatoria y con un hilo le colocamos los límites, ahí aparece. Luego nos vamos al que nosotros llamamos nuestro vértice A, por ejemplo este que está aquí, ¿sí? Este que está aquí es el vértice A, aquí está aquí. Aquí nos paramos y agarramos nuestra brújula y la afinamos de tal manera que la aguja de la brújula, la que indica norte, apunte justamente a la flechita blanca que tiene esa brújula. O sea, que en pantalla va a aparecer 0 grado. En esa, lo que usted va a hacer es coloca una marca, como la que está aquí, una estaca. Coloca esa estaca. Esa estaca es la marca del norte magnético. Luego que ya tiene la estaca marcada, entonces usted tiene que medir el azimut. Pero miren, por eso le expliqué la situación de la diapositiva anterior y aquí nos pasa. El azimut que tenemos que medir es este. Lambda, observen, este que viene aquí, marcado en azul, este es el azimut. Tendríamos que medir la distancia de aquí a aquí, de 3 metros, el metro de la cuerda, de aquí a acá, 3 metros. Pero ¿qué ocurre? Si ustedes pueden ver este ángulo, sobrepasa los límites mayores. Este azimut es un ángulo que sobrepasa los 180 grados, si podemos observar. Y observemos que el ángulo que ahorita mismo no nos están pidiendo, porque lo que nos están pidiendo es el azimut. Recuerden que el azimut es aquel que se mide desde el norte magnético en el sentido de las manecillas del reloj. Este ángulo, lambda. Pero, bajo las observaciones que hicimos hace unos segundos, usted va a escoger el ángulo menor. Entonces, entre la línea que usted va a construir de 3 metros, en este caso le puse L, y acá le puse L, o sea, la misma longitud, coloco marca de un lado y la marca del otro, y mide la distancia de separación. Entonces usted va a encontrar un ángulo, ¿sí? Usted va a encontrar este ángulo que está aquí en realidad. Este es el ángulo que está midiendo. Pero ese ángulo no lo necesitamos. ¿Pero por qué lo estamos midiendo? Bajo las recomendaciones del método de la cuerda que ya mencionamos. Y entonces para encontrar el azimut, miren, aquí le hago la observación. El azimut le estamos llamando lambda. Lambda sería igual a 360 menos alfa, el que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces usted encuentra este ángulo entonces, porque el que nos interesa es el azimut. Pero no los medimos directamente por el método de la cuerda porque se nos recomienda que sean ángulos menores, o sea, los más pequeños. Incluso nos dice que deben ser ángulos agudos. Bien, luego que aquí medimos el azimut con la brújula y ayudados con el método de la cuerda, ¿por qué usted no lo va a leer? Alguien me dice, profesor, pero ¿por qué no lo medimos directamente con la brújula? Porque en su brújula solamente le está midiendo grados. Y en este laboratorio yo quiero que usted trabaje con grados, minutos y segundos. Significa que el azimut, cuando usted lo va a obtener por el método de la cuerda, lo común será que usted lo tenga en grados, minutos y segundos. Es por esa razón. Incluso si usted posteriormente lo comprueba con la brújula, pero obviamente la brújula solamente le va a dar los grados. No le va a dar ni tan siquiera los minutos. Así que ahí vamos. Bueno, ya leímos el azimut. Y usted se viene y se para en este vértice, en el vértice B, y le va a aplicar el método de la cuerda. Mide distancias L1 hacia acá y L1 hacia acá, alineados, ¿no?
Cuando dice L1, que tienen que ser de iguales, o sea, un triángulo isósceles. Luego medir la separación de esas dos marcas y encontrar la distancia de AB, que ya estamos hablando acá, de que vamos a encontrar este ángulo por esta fórmula. Y así venimos. Pero miren qué sucede en C. En C nos está ocurriendo lo mismo que en el vértice A. Este ángulo en el vértice C es mucho mayor que el interno, es mucho mayor que el externo. Así que aplicamos el mismo procedimiento. Leemos el ángulo externo, aplicándole el método de la cuerda, y le restamos 360 para luego encontrar el ángulo interno. Hago esa aclaración siempre y cuando sus ángulos internos sobrepasen a los externos. Se hace esta situación. Porque observen, en D, entonces lo que tengo es que si es un ángulo agudo, así que le aplico el método de la cuerda de medir dos distancias iguales y la separación de las marcas, ya me da la distancia B y aplico el seno del medio ángulo y luego llegamos al vértice A y aplicamos la misma técnica. Yo no lo dibujé aquí para no sobrecargar la imagen, ¿no? Medimos entonces igual, hacemos las marcas. Ahora, recuerden que el sentido de giro, miren, A, B, C, D, les dice cómo va a estar siendo barrido el polígono, ¿no? En esta dirección. Y los ángulos internos, mire que el sentido de barrido es en sentido horario, pero los ángulos internos están en sentido antihorario. Y los ángulos internos en sentido antihorario son negativos. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, vamos a leer lo que nos indica aquí el procedimiento. El procedimiento luego que dice, luego se miden los ángulos internos empleando el mismo método y fórmula que se usó para calcular el azimut. Ya vamos a explicar. Se miden las distancias y se calculan los demás azimut tal como la tarea número 2, empleando la fórmula que dice, por ejemplo, obtuvimos el azimut en el punto A. Significa que ya es conocido. Así que decimos que el azimut en B va a ser igual al azimut en A, que ya lo conozco, más 180 menos o más o menos el ángulo interno en B, o sea, el ángulo que está aquí en B. Va a ser la fórmula. Recuerden ustedes que ya hicimos una tarea, que es la número 2, de calcular azimut, que decíamos que significaba cuando el ángulo interno es menos o es más. O sea, si es antihorario o si es horario. Entonces usted calcula ese azimut en B. Se viene a C. Dice el azimut en C es igual al azimut en B más 180 más o menos el ángulo interno en C. Y va de esa manera y va calculando todos los azimut. Pero lo primero que tiene que hacer antes de calcular estos azimut es verificar que los ángulos internos que usted va a calcular por el método de la cuerda, si es de 4 lados, sea de 360 grados. Si no es así, usted va a corregir los ángulos internos. Después que corrige los ángulos internos, procede a calcular los azimut. Recuerde que esa es una observación que le he hecho durante todo este tema, que ya tenemos como 3 semanas en ello, de que cuando vamos a calcular rumbos o azimut con ayuda de ángulos internos, tenemos que verificar que esos ángulos internos pertenezcan a un polígono cerrado, ¿sí? Que pertenezcan a un polígono cerrado. Y para ello entonces usamos la sumatoria de ángulos internos teórica y la verificamos o comparamos con la calculada. Si no es así, nos va a dar el error de cierre angular y ese error de cierre angular tenemos entonces nosotros que corregirlo por el método que ya hemos explicado. Entonces, este será el procedimiento que usted usará para calcular los azimut y luego entonces finalmente usted calcula las proyecciones. Recuerde, cómo calcular las proyecciones sería la distancia medida por el coseno del azimut en el caso de las proyecciones en Y. Distancia por el seno del azimut en el caso de las proyecciones en X. Y hace todo el procedimiento de sumarlas. Si no dan 0, calculamos las proyecciones corregidas con la regla de la brújula, que dice que la corrección en Y es igual al menos el error que nos da en las proyecciones en Y, multiplicado por la distancia del lado analizado, dividido entre la sumatoria de la distancia, que viene siendo el perímetro.
Bien, preguntas hasta el momento. Nayelis, dime, te escucho. No, profe, de momento no. Jamie, ¿usted me decía? ¿Preguntas? No, profe, por el ¿Seguro? momento no. Bien, es que hasta el momento eso sería, y obviamente que ustedes llenan la tabla que ya nosotros hemos hecho de calcular proyecciones en X, proyecciones en Y, las correcciones en X, las correcciones en y lo que vendría siendo la distancia corregida y el rumbo corregido. Eso entonces sería lo que ustedes tendrían que desarrollar. Entonces, yo incluso aquí le coloqué un croquis donde cómo usted lo va a hacer, forma de colocar la brújula, ¿ves? La aguja debe apuntar al norte, o sea, ahí coloca su marca. En este caso, miren que sí se pudo aplicar directamente la regla de la brújula, pero que observen que este ángulo del azimut es mucho menor que este que está acá. ¿Sí? O sea, este ángulo que está aquí es menor que este que está acá. Significa que por eso le aplicamos la regla de la brújula y obtuvimos el azimut directamente. Por eso ahí le dije un ejemplo. Si se tiene un lado de 15 metros y tenemos la distancia de AB de 25,30, ¿cuánto sería el ángulo? Ya en este caso el azimut. Ya ustedes saben que solamente es reemplazar 25,30 dividido entre 2 por 15, que sería 30. Luego entonces le sacamos el inverso del seno, le decimos grados, minutos y segundos, lo multiplicamos por 2 y tenemos el azimut. Ese sería el procedimiento a seguir. En este caso la respuesta 114,59,15. Y aquí está, creo que era un ejemplo, así, no numérico, sino es que usted se colocó aquí con la brújula, colocó norte, le indica la marca, pone la marca de la estaca y ya está, sabe que este es el norte magnético y desde aquí le aplica la regla, el método de la cuerda, sumando una distancia igual para acá, perdón, otra igual aquí, la separación y obtenemos entonces el azimut. Ya con este azimut viene y usted aplica aquí el método de la cuerda, mide esta distancia de aquí a acá y de aquí a acá, que es los lados de un triángulo isósceles iguales, mide la separación y encuentra el ángulo interno en B. Viene en C y esto se hace de manera repetida. Calcula ángulo interno con el método de la cuerda, ¿sí? Igual distancia, iguales lados, separación, ángulo y el seno del medio ángulo y demás. O sea, se le aplicamos a todo. Luego verificamos que la sumatoria de estos 4 ángulos internos, si es de 4, sea 360. Y le hace los ajustes y empieza a trabajar con este azimut que calculó aquí. Recordando la fórmula que se dice, el azimut de un lado es igual a el azimut del lado anterior más 180 más o menos el ángulo interno de ese punto. Y con la observación de que si es en sentido horario o antihorario. Bien, preguntas entonces. Sería lo que ustedes tendrían que desarrollar en el laboratorio. Héctor, preguntas. Astrid. Mónica, dígame. No, profe, ninguna, todo está bien. Bien, entonces eso sería todo. El que está grabando, suspenda la grabación. Ya saben, oiga, recuérdense, bien preparados para el día martes. Es una prueba que no es complicada, pero sí hay que ser muy cuidadoso en los cálculos. Eso sí le pido, ¿no? Así que esto, yo sé que nos va a ir bien y que ustedes van a obtener, si repasan, verifican todos los casos, todas las presentaciones están colgadas, que usted pueda ir a las presentaciones, verificar cada procedimiento y entonces ir bien preparado para obtener su primer 100 en el parcial de topografía en el número 1, ¿no? Así que yo espero que así sea. Bueno, si no hay más, ya le dije que está grabando, por favor que suspenda la grabación y nos estamos viendo Dios primero el día martes si no hay preguntas. Saludos y bendiciones.
Listo, pues, nos vemos. Nos vemos, profe. Listo, profe.